Already very tired to see me here. Well, another one, I'm the only obstacle between you and Conferencia es lo único que tienen entre el almuerzo maravilloso. Entonces, la válvula mitral, la más compleja, les mostré esta imagen. Aquí tenemos una válvula degenerativa, prolapso, quizás falla y hay también insuficiencia. Yo creo que los cirujanos hicieron una magnífica tarea en las buenas manos. Esto puede hacerse muy bien. No hay insuficiencia, con menos de una mortalidad en menos de 0,5%. Y como lo mostramos aquí, y como también lo dijo el orador anterior con diferentes curvas que nos mostró, tenemos el seguimiento a 10 años con una sobrevivencia a largo plazo sin reintervención. Se trata realmente de curvas muy esperanzadoras, a menos de que el paciente sea muy alto riesgo. Aquí tenemos el impacto de la edad y de las comorbilidades, por ejemplo, falla renal, con maria función hepática, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto pasa. La edad mayor tiene que ver con mayor mortalidad, 3 veces mayor, alta morbilidad, mayor permanencia hospitalaria y tienen que quedarse más tiempo en el hospital. Y el otro grupo es el de este paciente. Hay una anomalía, hay una disfunción ventricular severa, hay una insuficiencia que no es degenerativa, microinsuficiencia que es funcional, hay las hojillas mitrales que no tienen prolapso, que no han fallado, pero es una enfermedad ventricular que tiene su impacto sobre la válvula mitral que está colocada en el ventrículo izquierdo y adherida a él y que sufre por esto. Y en estos casos, el tratamiento quirúrgico puede estar asociado con alta mortalidad hospitalaria, alta tasa de recurrencia, largas permanencias hospitalarias y ciertamente resultados no predecibles. Por estos riesgos altos que se deben a la generación y a la insuficiencia, que es muy común, hay muchas series que demuestran que realmente muchos de estos casos de insuficiencia mitral ni siquiera los tocamos. Aquí tenemos los resultados probados que demuestran que la mitad de los pacientes, a pesar del hecho de que tienen insuficiencia mitral sintomática, no son sometidos a una intervención como estenosis aórtica. Hasta el 2000 o 2005 solíamos pensar que no había ningún paciente o muy pocos pacientes con estenosis aórtica severa que no fueran intervenidos, y una tercera parte de los pacientes, vimos después, ni siquiera son referidos a un cirujano cardíaco. Tenemos un hallazgo muy parecido, aún más. El espacio mitral para mí requiere una técnica mínimamente invasiva o no invasiva, especialmente cuando hay insuficiencia. Voy a empezar esta trayectoria con lo que se llama el clip mitral. Esa es una tecnología interesante. Como sistema de aplicación por fuera del cuerpo se utiliza este aparato, se colocan los clips, una de las hojillas tiene que colocarse aquí y otra acá para crear un doble orificio, reduciendo la insuficiencia mitral. Con este aparato MitraClip, el objetivo es mejorar la coaptación de las hojillas, porque estas no tienen buena coaptación, y reducir entonces la carga, mejorar la función ventricular y en última instancia mejorar la clasificación del paciente y su calidad de vida, creando ese orificio doble que es competente. Aquí tenemos la imagen, ven ustedes esta estructura voluminosa por fuera del cuerpo con estos botones y con niveles que uno puede modificar colocando el clip en el ventrículo izquierdo para obtener una buena colocación de las hojillas con los clips que se están utilizando. ¿Y cómo se hace?
hacemos la punción con mucha precisión para tener acceso. Aquí tenemos las dos proyecciones, introduciendo primero el revestimiento y luego a través de esa manga o el revestimiento un catéter que se coloca en posición perpendicular hasta llegar a los albis y luego agarrar y luego colocar el clip, ya sea uno o dos. Esta tecnología ha sido estudiada en un estudio aleatorio y comparándola con cirugía, microclip, aquellos que tenían insuficiencia moderada leve, sintomáticos que fueron registrados como parte de este estudio. La eficacia de reducir la insuficiencia mitral de 1 a -1, 2 positivo era comprobada. La hemorragia fue incluida como parámetro de seguridad, pero basta decir, por lo menos que este ensayo demostró que funciona para un grupo de pacientes que está bajo alto riesgo de insuficiencia severa y que se trata de un procedimiento increíblemente seguro. Yo les he mostrado los resultados alejados al año. En las últimas semanas, los resultados a 4 años aleatorios de reparación en comparación con cirugía fueron publicados en JCC. Y la conclusión a la cual se llega es que pacientes tratados con esta técnica después del primer año de seguimiento requirieron pocas cirugías después de abordaje transpercutáneo y no hubo diferencia en materia de insuficiencia mitral a los 4 años. Aquí tenemos las curvas de supervivencia comparando cirugía y el microclip, pero lo que sí hay es la necesidad de cirugía, quizás el 20% de los pacientes dentro del primer año y en años subsiguientes únicamente en un pequeño porcentaje de pacientes que requieran cirugía. O sea que allí hay algo interesante. Soy el primero en decir que se trata de un reto en reparación mitral de la válvula mitral en un paciente de riesgo moderado leve. Y también hay un informe que nos viene de Europa que salió hace más o menos 4 semanas, o sea, muy reciente, de Francesco Maizano y su grupo europeo, mirando un registro prospectivo demostrando en forma parecida que se trata de un procedimiento seguro en pacientes de alto riesgo con resultados comparables a cirugía. La mayor parte de ellos tienen insuficiencia mitral y vean la tasa de muerte, 2,8% de insuficiencia, accidentes cardiovasculares, menos de esta cifra, disminución en infarto del miocardio, etcétera, etcétera. O sea, muy seguro, había cuenta del hecho de que está en la aurícula izquierda trabajando allí durante 1 hora o quizás más tiempo con catéteres en estos pacientes muy enfermos. O sea que creo que hay algo interesante aquí que tendríamos que saber aprovechar. Hemos hecho estudios para comparar el riesgo previsto con controles históricos y demostrando que hay en una cohorte de alto riesgo de insuficiencia mitral. O sea que esto tiene algo que ofrecer. En mi institución, estos datos demostrando que si uno es cirujano y se crea únicamente un orificio en la válvula mitral y si no se hace anuloplastia, se considera que uno no lo está haciendo muy bien. Hay mucho de cierto en esto y por eso los cirujanos nunca salen del quirófano sin colocar un anillo de plastia. Nosotros los cardiólogos intervencionistas tratamos de simular, no siempre con éxito, pero tratamos de hacer algo en ese seno porque está cerca y porque sabemos que podemos reducirlo y simular el anillo de anuloplastia. Se ha hecho mucho trabajo en este sentido. La mayor parte de dispositivos de este tipo, el trabajo que se hace ya se ha hecho y solamente sigue en curso y el reto con estos dispositivos es que porque en los senos hay una distancia vertical entre ellos, los senos no están siempre a la misma distancia y hay una distancia entre los senos
y el anillo mitral. O sea que hay muchas cuestiones que no nos permiten decir que uno esté comprimiendo el anillo necesariamente. Y algo adicional, también hemos trabajado con esto. Muchas veces los senos coronarios pasan por las ramas circunflejas y también las diagonales, y cuando hay compresión de esas ramas puede haber problemas, y por todos esos motivos yo creo que hay mucho en juego. Como decía yo, el aparato Monarch Edwards ya había sido estudiado. Lo único que se está haciendo tiene que ver con dimensiones cardíacas. Hay un ensayo que va a iniciarse en los Estados Unidos. Hay eficacia, pero estamos lejos de saberlo con suficiente detalle. Hay eficacia, pero no la que generalmente uno quiere de eficacia quirúrgica. Y hay nuevas tecnologías. Sin embargo, yo miré esta Valtech, esta banda que se coloca percutánеamente con catéter en el AV. Francisco, mi hijo, que es cirujano, es quien inventó y quien utiliza este tipo de banda. Parece ser prometedor porque actúa como un anillo de aduloplastia y quizás nos dé una opción transcatéter. Y si ustedes me preguntan cuál es el campo percutiano de la válvula mitral, yo diría que se está dirigiendo hacia el reemplazo de válvula en vez de reparación de válvula, porque creo que la reparación, cuando el cirujano hace reparación, utilizan tantas modalidades diferentes, adaptándola a la válvula mitral, que no hay una norma única de la técnica, pero el reemplazo de la válvula mitral con diferentes tipos de iniciativas para reemplazo de válvula. Hay estudios más cortos en humanos. En el año próximo van a aparecer diferentes resultados y sigue representando reto. La banda es grande y hay problemas de anclaje. Es un problema. Hay mucho que tiene que ver con la válvula mitral. Hay una interacción con la válvula aórtica y la posibilidad de obstrucción. Hay también problemas con los alvéolos y puede haber un derrame que puede ser más problemático en PVL. Pero a pesar de todo esto, muchas compañías están tratando de resolver el problema. Y la pregunta era, ¿tratamiento percutáneo en casos de insuficiencia mitral es un hecho o una realidad o una posibilidad futura? No puedo decir que sea una realidad, pero lo que sí quiero decir es que existe la necesidad, y muy grande. Hay una necesidad urgente de tener tratamiento de la válvula mitral en estas alteraciones. Es una estructura mucho más compleja que la aórtica, y la insuficiencia no es bicúspide ni estenosis necesariamente, es isquémica. Hay dilatación, hay prolapso, hay muchas diferentes complicaciones. Y nuestro entendimiento de todo esto y de cómo manejarlos cuando la válvula puede ser efectiva y en qué casos esto es imperfecto, las herramientas que tenemos para hacer un tratamiento transcatéter siguen siendo aproximadas, y no tenemos mayor consenso sobre cómo hacer la evaluación de estos aparatos o tecnologías. Tener en cuenta la mortalidad. Muchos pacientes no se mueren tan rápidamente, los de insuficiencia mitral, dentro del primero o segundo año, como los pacientes de válvula aórtica. Una mujer con estenosis aórtica puede tener muchos síntomas. Hay una posibilidad de 1 a 2 que sobrevive, y esto no es el caso en insuficiencia mitral. Mejoría en desempeño. Bueno, las herramientas no son tan fáciles de tener en cuenta. El resultado que puede haber. Hay 2 ensayos que empezaron, uno en Estados Unidos y otro en Europa. El de Estados Unidos es el ensayo COAD, que está examinando el impacto del clip mitral en casos de insuficiencia, y están luchando con esos resultados durante varios meses. Hemos progresado mucho en los últimos 10 o 15 años, pero hay mucho por hacer aún para llegar a decir que ya sea una realidad y que sepamos exactamente en qué sentido pronunciarnos.